Gracias por acompañarnos a una charla más del Futuro Llama. Y bueno, hemos estado discutiendo y creo que esto es también presente en las discusiones que tenemos con nuestras amigas, con nuestros amigos en familia, lo que leemos en los periódicos, lo que nos llama también de participar en la política es entender la situación que vivimos en una crisis sanitaria y económica que nos presenta retos muy particulares, retos que no tienen que ver con condiciones necesariamente nuevas, pero que han reflejado y evidenciado condiciones pues, estructurales, históricas, que nos duelen mucho y en las que nuestro futuro se ve comprometido. Y justamente en este contexto hablamos de defender lo público, pero para hablar de defender lo público hay que conceptualizarlo y entender qué es a lo que nos referimos con lo público. Entonces me da mucho gusto tener en esta conversación a Héctor Castañón. Héctor Castañón es un activista, especialista en movimientos sociales, quien ha tenido participación en Tómala, en Coincidencia, en la Alianza contra la Desigualdad México y en muchas iniciativas más. Y bueno, también especializado en temas de desigualdad y de entender pues justamente este concepto de cómo lo común, cómo lo público, pues a final de cuentas se reivindica en este tipo de acciones porque nos pertenece a todos, creo que es la persona indicada para podernos hablar un poco más sobre este concepto y lo que significa también en su contraposición con lo privado. Entonces, pues Héctor, me da mucho gusto que nos acompañes y me gustaría pues justamente que pudiéramos iniciar la conversación así, para conocer un poco cuando hablamos de defender lo público, ¿qué es a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos lo público? Sí, claro, muchas gracias por la invitación y creo que realmente es un contexto bien oportuno para hablar de lo público. La situación que vivimos en lo económico, en lo social, en lo sanitario, nos ha llevado nos ha obligado a repensar el papel del Estado, el papel de las acciones individuales, cómo afectan a las y los demás, el papel de las instituciones públicas, el papel de los sistemas públicos, el rol de los laboratorios privados, por ejemplo, en el desarrollo de la vacuna. Entonces hay muchísimos elementos que en el momento de entrar en una crisis como la que estamos, prendemos todas las alertas y, digamos, volteamos a ver todos los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Y de pronto nos encontramos con países, con sectores públicos muy erosionados, desmantelados por años, y ahí es donde nos damos cuenta que quizá hemos cerrado el rumbo y que es una oportunidad para retomarlo. Entonces, sí creo que en este contexto conviene entender el valor de lo público y quizá irnos un poco hacia atrás en la historia para entender de dónde surge, qué es lo que hace nacer esta idea de lo público, qué es lo que lo mete en la discusión y cómo recuperar ese valor que originalmente se pensó para ello, para traerlo al presente, ¿no? Y a partir de ahí construir. Creo que conviene empezar a pensar que en el principio todo era público, en el principio todo era común, ¿no? Digamos, las especies y los seres humanos se desenvolvieron en un contexto sin propiedad privada, con algunas leyes de apropiación de los recursos para la subsistencia y para el bienestar muy pactadas en lo cercano, ¿no? Ciertamente podíamos pensar en la ley del más fuerte, ¿no? en esta lógica evolutiva, pero en el principio la gente y los grupos humanos y las especies tomaban de la naturaleza lo que necesitaban, ¿no? Eventualmente, conforme las comunidades se encontraron, se empezaron a establecer ciertas reglas de apropiación y se empezaron a delimitar propiedades comunes o territorios comunes. Y en esos territorios comunes nació la necesidad de administrar esos bienes comunes. Y ahí podemos hablar de que surge lo público. Lo público es ese dispositivo que creamos para administrar lo que nos es común, ¿no? Entonces, durante muchos siglos y siglos, miles de años, gestionamos así los recursos, entendidos como recursos comunes, entendidos como elementos que necesitamos para la subsistencia, y empezó a aparecer el comercio, por ejemplo, ¿no? El comercio ya era digamos, la primera práctica en donde no solamente satisfacíamos nuestras necesidades, sino generábamos un excedente para comerciar. Entonces, ahí empezó una presión adicional sobre los recursos comunes y se empezaron a desarrollar reglas de uso y reglas de intercambio, y ahí es donde surge el mercado, ¿no? Entonces, digamos que la noción de lo común, de la gestión de lo común y de la administración de los recursos comunes
no solamente compartidos por una propia comunidad, sino compartidas entre comunidades. Esa es como la base de las instituciones políticas y económicas que tenemos actualmente, ¿no? Se convirtió también en un espacio de poder, ¿no? Se convirtió en un espacio de poder que poco a poco fue capturado. Y en esa misma captura, en ese mismo movimiento de captura, fue resistido también. Fue resistida la captura por quienes mantenían el interés en los bienes públicos, en los bienes comunes, y veían cómo se capturaba los beneficios de eso en un interés privado. Llegamos a este punto en donde lo público se convirtió en sagrado. Las primeras responsables de administrar lo público eran las comunidades religiosas, los líderes religiosos. Las primeras ciudades se asentaron alrededor de edificaciones religiosas. O sea, la institución religiosa, lo sagrado, era lo responsable de administrar lo público. Entonces, se sacralizaba lo público y eventualmente fue perdiendo esa sacralización para llegar a convertirse en un dispositivo de poder, y un largo recorrido después hasta nuestros días, en donde hoy sacralizamos lo privado, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, conforme fue evolucionando esta captura de los bienes comunes, de los bienes públicos, hubo una serie de hitos muy importantes. Por ejemplo, cuando se crean las constituciones modernas, después de la Revolución Francesa, había una tremenda influencia de una ideología de la propiedad que permitía a las élites apropiarse de los recursos comunes simplemente con una cosa que se llamaba fencing, que era estableciendo límites. Se repartían los territorios nacionales con la venia de las autoridades, con la venia de la monarquía, se repartían los territorios comunes, ¿no? Y esas personas que ostentaban, que detentaban mayores propiedades, son las que conformaban el Parlamento, ¿no? Y conformaban así los parlamentos. Entonces se fueron creando una serie de reglas en donde la propiedad privada era lo que condicionaba el acceso al poder. Ya no era lo sagrado, ¿no? Ya no era necesariamente, digamos, el poder de las armas, sino el poder económico empezaba a configurar los espacios de poder. Y en ese momento, cuando esa ideología estaba en su cúspide, es cuando se empezaron a formular las constituciones, las reglas del juego. En esas reglas del juego se sacraliza lo privado, se toma como una garantía individual de las más altas el respeto a la propiedad privada, lo cual es importante. Sin embargo, justo toda esa evolución nos ha mostrado que desacralizar lo público, ¿no? o quitarle la importancia o ponerlo por debajo de los intereses privados tiene consecuencias muy serias, particularmente para quienes más dependen de lo público, quienes tienen menos acceso y posibilidad de tener bienes privados. Entonces, hoy lo que tenemos es que el interés comercial y el interés financiero está sobre todo el interés público. Hoy vemos que las ciudades se configuran y toman forma a partir del interés financiero. Las edificaciones que vemos, las inversiones que vemos son flujos de capital, ¿no? que requieren un rendimiento, una rentabilidad, y eso le está dando forma a las ciudades. Esa fuerza de los flujos que tienen como primordial interés la rentabilidad financiera han generado afectaciones muy importantes al interés público, a los bienes comunes, que son, digamos, en este caso, las ciudades. Entonces, evolucionamos así. La influencia de los intereses económicos progresivamente han ido reduciendo el papel del Estado. Si bien es cierto que también hemos pasado por etapas en donde el poder del Estado ha sido tal que desdibujaba por completo la posibilidad de los individuos, de las personas, de apropiarse de ciertos bienes, producir ciertos valores comerciales. Este equilibrio es el que debemos encontrar. Debemos, digamos, detener la erosión de lo público, expandir lo público, porque ya vimos que vivimos en un profundo desequilibrio que tiene implicaciones importantísimas. Implicaciones como
la que vemos hoy, que solamente se salvan quienes tienen recursos, solamente están seguras y seguros quienes tienen recursos, y el resto de la población, que es la mayor parte de la población, está a la deriva, dependiendo justamente de estas fórmulas financieras, de estas fórmulas económicas. Y un caso muy concreto lo vemos en la vacuna, ¿no? Se ha privilegiado más los derechos de patente y la propiedad intelectual que el bienestar y la salud mundial, con todo lo que eso significa para los flujos económicos, para el sustento de las vidas, para el cumplimiento de derechos básicos. Creo que ahí es donde está el principal conflicto, y ahí tenemos el reto de justamente equilibrar y detener esta erosión de lo público, equilibrarlo, el interés particular y el interés público, ¿no? y volverlo a poner como era al principio. Lo público es el dispositivo para administrar lo común, y todo lo que hacen las personas alrededor de esto tiene que abonarle a ese interés común, ¿no? Y hablabas de un concepto, el concepto de captura, en el que, bueno, refleja muy bien si partimos de la idea de qué es lo común y que nos pertenece a todas y todos, cómo de pronto una minoría, un grupo pequeño, se hace de esos espacios y recursos que son realmente para todas y todos, ¿no? Y los usa a lo mejor en un beneficio privado. Y ahí es donde entra, como creo, esta idea de contraponer lo que, pues el trabajo o la administración o los esfuerzos que hacen hacia lo colectivo y lo que se hace pensando en el beneficio de unos cuantos. Y bueno, a mí me parece también muy interesante cuando hablamos justamente de cómo hay personas que también dependen justamente de las acciones del Estado en condiciones particularmente como las que vimos ahorita en condiciones de pandemia, que se relaciona con con tu última idea, ¿no? Del papel que debería tener el Estado para regular, por ejemplo, que los intereses privados no vayan más allá de la vida de las personas, porque se necesita una vacuna y una patente abierta, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si podemos explorar un poco más sobre qué significa el papel del Estado frente a la necesidad de la mayoría de la población, que depende de que sí se administre de manera correcta lo público, incluso que se redistribuyan, o sea, que haya condiciones en las que también pueda verse garantizados el acceso a sus derechos, el acceso a servicios de calidad. No sé, ahí es donde creo que el Estado juega un papel muy importante, ¿no? Sí, definitivamente. Y aquí vale la pena hacer otra vez un salto hacia atrás. En algún momento de la historia llegamos a privatizar hasta las personas, ¿no? O sea, el derecho a la propiedad privada era tal que podíamos privatizar a las personas, y de ahí surge la esclavitud, ¿no? En algún momento hubo que ponerle un freno a eso. Y en Inglaterra, cuando a mediados del siglo XVII se prohíbe la esclavitud, el gobierno del Reino Unido adquirió una deuda por el 40% de su PIB para compensar a las personas que dejaron en libertad a los esclavos. Esa deuda se dejó de pagar en el 2015, ¿no? Es decir, podemos pensar que las personas que menos tienen son las más dependientes del Estado, ¿no? Y digamos, normalmente quienes más tienen evitan que los recursos lleguen allá, pero quienes han sido más dependientes del Estado son los principales capitales, porque las reglas necesitan al Estado para definir las reglas del juego que les generen beneficios. Entonces, realmente ahí hay una trampa cuando dicen reduzcamos el Estado. Lo que están haciendo es reducir el Estado para las personas que menos tienen y ampliar la capacidad del Estado para generar beneficios, pensando en que si beneficias a los de arriba, eventualmente va a gotear hacia los de abajo. El problema es que los mecanismos de goteo o de distribución no están operando y también están capturados, ¿no? Entonces, creo que el papel del Estado, y Boaventura de Sousa planteaba entender al Estado como un nuevo movimiento social, digamos, ese Estado social, ese Estado centrado en el interés común, es el dispositivo creado para generar esos contrapesos, ¿no? Entonces, sí es bien importante impulsar procesos democráticos, impulsar procesos de vigilancia de lo público, de recuperar lo público, precisamente para que sirva a los intereses comunes. Dentro de los intereses comunes están los intereses económicos, están los intereses de las empresas, están los intereses de los agentes económicos. El tema es el desequilibrio, ¿no? Y ese desequilibrio que estamos viendo y que se refleja en lo ambiental, que se refleja en la desigualdad, esos son los desequilibrios que hay, y creo que empieza por equilibrar la dimensión de lo público en nuestra vida cotidiana.
Y sí, por lo tanto, creo que el papel es primero recuperar ese espíritu del Estado, ese sentido del Estado, y después ir garantizando a través de los derechos que el acceso a los recursos que necesitamos para llevar una vida digna estén disponibles, ¿no? Hay muchas amenazas contra ello, digamos, podemos pensar en que las principales fuentes de agua del planeta ya están en manos de los privados, los principales recursos para la salud están en manos privadas, los principales recursos para la alimentación están en manos privadas. Entonces, necesitamos justo defender lo público, pero de esa captura, ¿no? Y simplemente establecer reglas del juego mucho más equitativas, sostenibles, incluyentes, ¿no? Sí, creo que esto que dices como de establecer nuevas reglas del juego, creo que es algo que es elemental, ¿no? Como dar certidumbre a la vez que se generan condiciones para que todas y todos podamos desarrollarnos. Y en ese sentido, por ejemplo, no sé, cuando justo con el caso específico que mencionabas de las vacunas, que es muy claro, ¿no? Que la vida de las personas tiene que estar por delante de cualquier interés de generar como de comercializar, ¿no? Con una vacuna que puede salvarlas. ¿Qué otros ejemplos podríamos, como para tratar de aterrizarlo a eso que nos toca en nuestra vida, en nuestro día a día, qué de aquello que decimos cuando hay que defender lo público porque pues nos pertenece, qué más nos pertenece, ¿no? O sea, como para dar más ideas y ejemplos de cómo sí está bastante presente el papel que puede jugar en el Estado en esta defensa. Sí, claro. Mira, creo que nos sirve mucho pensar en la idea de bienes comunes, como justamente lo público y todo ese aparato del Estado fue creado para administrar lo que es común. Si nosotros pensamos en los bienes comunes, puede ser de mucha ayuda. Por ejemplo, el aire que respiramos, ¿no? Si nosotros sentimos que encerradas en nuestra casa, estamos seguros o seguras de no ser contagiados de COVID, ¿no? Hay muchas conexiones entre nuestro espacio doméstico con el espacio del que dependemos, con el espacio abierto, con el espacio exterior. No podemos estar aislados, nos hemos dado cuenta, y todo eso de lo que dependemos, como el aire, el agua, los alimentos, son bienes públicos, no pueden depender de lógicas estrictamente mercantiles, ¿no? Entonces, creo que el hecho de identificar los trabajos esenciales nos da pistas muy claras de cuáles son los trabajos que no pueden depender solamente de lógicas del mercado. Claro, el mercado resuelve para quienes mejor puedan participar en él. Sin embargo, no puede ser la única respuesta, ¿no? Entonces, por otro lado, el tema de la educación, decía alguien que ha estudiado mucho los bienes públicos, decía, un niño o una niña que van caminando a la escuela, una niña que va sola caminando a la escuela es un bien público, porque de su futuro dependen las posibilidades, la creación de alternativas, la trayectoria de vida de muchas personas, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que de la educación, de una buena formación, depende nuestra base social, nuestra base de convivencia, nuestra base económica, entonces cuidamos a esa niña que vemos sola caminando hacia la escuela, bueno, cuando podían ir a la escuela, ¿no? Porque desde ahí se empieza a generar los bienes públicos. Entonces, la salud, la educación, la calidad del aire, el abasto de agua, las fuentes de agua, todos esos son el trabajo de cuidados, ¿no? Todos esos son elementos esenciales que nos dan un panorama muy amplio de entender cómo están los sistemas actuales, cómo han sido capturados, hasta qué punto han sido capturados y cómo podemos regenerarlos. Ciertamente, también hay que reconstruir la responsabilidad colectiva de fortalecer lo público, ¿no? Digamos, los impuestos de quienes más tengan, más puedan pagar, ¿no? Otro tipo de acciones solidarias, otro tipo de participaciones en las decisiones públicas, es bien importante justamente para fortalecer y darle sentido a ese espacio público del que depende la administración de los bienes comunes
de las que todos y todos somos dependientes, ¿no? Entonces, sí creo que hay posibilidades de trabajar y sobre todo lo local nos da muchas posibilidades, ¿no? Empezar a reconstruir a partir de los sistemas de cuidado que hemos desarrollado, las comunidades de aprendizaje que tenemos, las fuentes de abasto de agua que tenemos, en fin, muchas de las cosas pueden empezar a tomar un sentido distinto desde lo local, ¿no? Entendiendo que pues están muy condicionadas por estructuras globales y que a lo mejor no podemos aspirar a cambiar de un solo golpe las estructuras globales, pero esta nueva conciencia de retomar lo público pasa por retomar la comunidad, ¿no? Retomar los espacios más cercanos a la comunidad y eventualmente ir desde ahí construyendo hacia arriba una lógica distinta, ¿no? de pensar lo público, de administrar lo público y de exigir cuentas a lo público, que para eso lo creamos y lo soportamos entre todas y todos, ¿no? Claro, y justo al inicio de esta conversación decíamos cómo estas circunstancias complejas que nos tocó vivir durante el último año han evidenciado muchas cosas que a lo mejor estaban ahí, pero no era tan fácil verlas, ¿no? Y entre ellas, pues está, por ejemplo, mencionabas dos que me parecen bien importantes, bueno, varias, pero cuando hablamos de lo público, a lo mejor nos dirigimos a lo que pueda ser más tangible o incluso a lo que ya está asociado con secretarías o direcciones que ya están dentro de la administración pública, cuando hablamos de temas de salud, cuando hablamos de temas de educación o incluso del propio mantenimiento de los espacios públicos, por decir una. Pero también situaciones como las que vivimos de encierro, de tener que asumir diferentes roles, nos hicieron también, por ejemplo, darnos cuenta que el trabajo de cuidados es también cierta responsabilidad colectiva de la que el Estado también tiene que jugar parte. O incluso cuando no hay suficientes formas de participación, bueno, que mencionabas también, que buscar alternativas de participación política donde pueda existir esa corresponsabilidad para que las personas también puedan hacerse cargo de lo que es de todas y todos, es otra forma evidente en la que está presente lo público, pero que a lo mejor, no sé, no es por lo menos tan visible como lo llegan a ser servicios públicos esenciales como la salud o la educación. Eso también es importante voltearlo a ver y es importante también voltear a ver el papel que el Estado justamente puede jugar para garantizar que se pueda disfrutar tanto el derecho al cuidado como el de la participación política, por mencionar dos de varios que me parece que se han vuelto particularmente visibles en los últimos meses. Y justo de ese papel que puede jugar el Estado, porque mencionabas también pues, lo que se puede hacer desde el espacio más pequeño y cercano de las personas, que es lo local. No sé cómo podríamos imaginar cuál debería entonces ser el papel del Estado ahora hacia la recuperación de esta crisis, ¿no? Que después de todos los aprendizajes colectivos, de esto que se hizo evidente, que no sabíamos que existía, pero que hay que atender, y de todos los retos que vienen de frente, pues ¿cuál es el papel de las instituciones, particularmente si nos queremos enfocar en las más chiquitas y cercanas a nosotros, en las locales, que tendría que jugar el Estado justamente para garantizar una buena salida para todas y todos y unas condiciones mejores incluso que las que vivíamos antes? Sí, bueno, empezando con la primera parte que dices, la falta de seguridad social es una de las carencias más importantes y con tantos empleos que se perdieron durante la pandemia, hay cada vez menos gente con acceso a servicios de seguridad social. La seguridad social no solamente comprende los servicios de salud, sino, sabes, guarderías, pensiones, etcétera. ¿No? Es como el prototipo de los sistemas de cuidados. Y hoy la discusión a nivel global se plantea en el Foro Económico Mundial, digamos, se plantea en los espacios donde se abordan las problemáticas globales, es la urgente necesidad de los sistemas de cuidados, porque ya vimos que cuidados no solamente es salud, ¿no? Cuidados es educación, cuidados es la seguridad de las personas dentro de sus hogares, ¿no? La violencia doméstica es una de las cosas que más ha crecido, cuidados de salud mental, o sea, todo eso que resultó ser esencial tiene que articularse y tiene que convertirse en un beneficio básico para todas las personas, ¿no? Entonces, partir de un sistema universal de protección y cuidados es la aspiración global, ¿no? Y sabemos cuidar, hacemos trabajo de cuidados, sin embargo no es reconocido, no es valorado y no es llevado como una política pública y como un asunto de interés público. Ni siquiera está reconocido el derecho a los cuidados. Y por el otro es, bueno, ciertamente lo público que ha sido
deliberadamente debilitado por mucho tiempo, deliberadamente capturado por intereses particulares, tiene hoy una ruta de reconversión que debe ser muy clara, ¿no? Lo primero es, la idea de excelencia de lo público es dejar de pensar en que lo público es de mala calidad, ¿no? ¿Y cómo logramos que lo público sea sinónimo de excelencia y que podamos percibirlo como de buena calidad? Yo creo que una de las cuestiones más importantes es asegurar que las personas que están al cargo de las responsabilidades públicas sean personas dignas de hacer esa labor, ¿no? No podemos seguir, digamos, poblando el sector público de personas que responden a intereses económicos o a intereses partidistas o a intereses de grupos corporativos, etcétera. Si queremos que funcione bien, tenemos que primero garantizar eso, ¿no? Que quienes están encargados de administrar lo común sean personas capaces y que tengan primero que nada ese interés en lo común, en lo público, antes de responder a cualquier otra lógica de grupos o lo que sea. Creo que el tema anticorrupción, lo público está constantemente amenazado por la captura. Los sistemas anticorrupción tendrían que blindar para que eso ocurriera, ¿no? Estamos todavía incompletos en los sistemas anticorrupción y decía Hannah Arendt que precisamente que la corrupción es hacer algo privado de algo público. Esa es una de las principales esencias de la corrupción y justamente defender lo público tiene que ver con implementar sistemas anticorrupción que no solo son transparencia, que no solamente son rendición de cuentas, son realmente acciones para evitar la captura, ¿no? Entonces ese sería otro de las cuestiones y bueno, siendo un tema, digamos, siendo lo público un tema que nos toca a todas y todos, los procesos de toma de decisión son bien importantes, ¿no? Porque al final a quienes escuchas, quienes tienen posibilidad de participar en las decisiones públicas que les afectan. Se habla de pobreza de tiempo como una cosa una condición que afecta a las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, no necesariamente tienen tiempo para ir a la consulta ni para sentarse a discutir o a deliberar. Entonces, ahí tenemos un reto de cómo diseñamos mecanismos de participación para decidir sobre lo público, ¿no? Y ahí, de alguna manera, los estados tienen la responsabilidad de generar la información, ¿no? Basar sus decisiones en evidencia, convocar a los actores implicados en el tema para construir juntos las soluciones, porque son de una escala muy grande, de una complejidad muy alta, pero es posible atenderlos mejor de lo que lo hemos hecho en los últimos años, ¿no? Y bueno, a mí me parece también que, no sé, en la medida que también podamos, justo en el tema, por ejemplo, de salud, ¿no? Que es uno de los que últimamente nos han tocado demasiado, en la medida en la que podamos garantizar que a lo mejor, porque hablabas de temas de seguridad social, no solo esté ligado, por ejemplo, a los derechos laborales, creo que es otro como de los caminos posibles en los que se pueden avanzar hacia la defensa o hacia la mayor accesibilidad de nuestros propios derechos, ¿no? A mí me gustaría como que pudiéramos explorar igual en la conversación, a lo mejor otras ideas concretas en las que creamos que podría el Estado asumir un papel de defensa de lo público. Justamente hablábamos del trabajo de cuidados, hablábamos de garantías o opciones para que puedan participar más personas de diferentes maneras y que haya espacio particularmente para las personas honestas y que buscan el bien público. ¿Qué otros ejemplos, no sé, podríamos encontrar en lo que buscamos o esperaríamos que fungiera el Estado, como que más bien que fuera el papel del Estado en lo que viene, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, un momento importante en la creación del Estado es el momento que describe Thomas Hobbes en el Leviatán, en donde justamente por la ausencia de reglas de apropiación de los recursos en un contexto de disputa por el acceso a los recursos con una población creciente, se convoca a la formación del Estado renunciando a la facultad de defendernos por cuenta propia y creando el Estado como el único facultado para hacer uso de la fuerza, ¿no? Entonces, la seguridad es uno de los aspectos
digamos, por los que se crea el Estado y nuevamente como dispositivo para la gestión de lo público. Y en la seguridad tenemos una lógica que ha ido ganando terreno y que nos ha llevado a que el estado de fuerza, o sea, el número de efectivos de policía privada es superior al número de efectivos de la policía, de la policía pública, digamos, ¿no? Entonces, hay más guardias privados que guardias públicos. Y hablamos de todas las policías, municipal, estatal y federal. Hay más guardias privados que policías en todos. Exacto, el estado de fuerza privado es mayor que el estado de fuerza público, y eso sin contabilizar el estado de fuerza del crimen organizado, por ejemplo. Entonces, realmente, ¿qué lógica está ganando? ¿Qué lógica está determinando las prioridades en materia de seguridad? Es la seguridad patrimonial, ¿no? Y los gobiernos, digamos, elogian los números cuando se reduce la seguridad patrimonial, cuando se reducen los delitos patrimoniales. Y eso es importante, pero ¿qué estamos cuidando? ¿No? ¿A qué le estamos dando prioridad? A cuidar los bienes públicos, y no le estamos dando ninguna prioridad a cuidar los bienes públicos de los que depende una mayor cantidad de personas. Si nosotros integráramos todo ese estado de fuerza con el propósito primero de vigilar la seguridad pública, no solamente lo que pasa al interior de los espacios que cuidamos, sino lo que pasa en el perímetro de las zonas que cuidamos, creamos contextos más seguros que nos sirven al final a todas y todos, ¿no? Entonces, esa suma de fuerzas, esa participación, los modelos de seguridad, digamos que incorporan la inteligencia de las redes vecinales en definir la estrategia, en cuidar los espacios, en digamos, prevenir el desarrollo de actividades delictivas. Esos son los modelos que han probado ser más efectivos, más duraderos, ¿no? Y que atienden mejor los problemas, ¿no? Entonces, en seguridad vemos un ejemplo muy claro como cuando nos apropiamos de lo público, cuando nos preocupamos más allá, cuando vemos más allá del interés particular, al interior de nuestros muros, podemos realmente empezar a crear contextos mucho más seguros y dinámicas mucho más efectivas en el actuar de la policía, ¿no? Ese es uno de tantos. Otro ejemplo que está muy bien documentado es cuando involucramos a las personas en el cuidado de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, en lugar de simplemente expulsarlas y establecer un carácter prohibitivo, sino generamos primero la conciencia del valor de las áreas naturales protegidas o del valor ambiental. Después mostramos cómo dependemos de ellas y de ellos, y cómo hay gente que vive de esa conservación y de esa base de recursos naturales. Desarrollamos esquemas de cuidado de la naturaleza mucho más efectivos que los que dependen de 4 o 5 guardabosques que al final están defendiéndose de todas y todos quienes realmente quieren sacar un provecho particular del bosque, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, es la defensa de lo público nos corresponde a todas y todos, no es solo cuestión del Estado, ¿no? Y también que pues no hay, es una contraposición a lo mejor un poco más, no es tan real, pues, o no es tan evidente, porque no es una pelea entre lo público y lo privado, sino justamente tiene que ver con cómo entonces cada quien asume el rol que le toca, entendiendo que el Estado tiene que asumir un rol mayor, pero que también como personas interesadas en el quehacer público, pues también tenemos que asumir el propio, ¿no? Y creo que ahí es donde, sin asumir que las cosas van a cambiar porque cambiemos nosotros, nada más alejado que eso, creo que es una buena invitación, ¿no? A que también, incluso desde la promoción del propio Estado, también pueda existir como posibilidades para que las personas también puedan contribuir, ¿no? Con lo pequeñito, con lo poco que les toca a lo mejor, pero que sí exista una corresponsabilidad, y creo que eso me parece bien importante. Nos quedan igual pocos minutos y no sé, Héctor, si como te gustaría terminar con una idea final para poder, como en síntesis, hacer una invitación y también sobre todo poder explicar justamente de los retos que tenemos enfrente,
Ya hemos mencionado algunos, no sé si haya otros que identificas como que valga la pena acentuar, ¿no? Por lo prioritarios que son. Hemos hablado de temas de salud, hemos hablado de temas de trabajo, hemos hablado de temas medioambientales y de todos los que tienen que ver incluso con las condiciones propias de la pandemia, como la violencia que existió dentro de las casas o como los roles en el trabajo de cuidados. Si quisieras también mencionar algún otro como la participación de cierre, Héctor. Sí, mira, me gusta mucho algo que dices y que aprendimos del movimiento feminista, que lo personal es político, ¿no? Y digamos una extensión es, lo privado es público, ¿no? Simplemente son esferas de influencia, pero lo que hagamos en el espacio privado incide en lo público. Digamos si hablamos de un nosotras o de nosotros, digamos, no es una suma de muchos singulares, ¿no? Sino nosotros es un plural, ¿no? Se construye en plural y no solamente de agregación de individuos. Entonces, construir ese sentido de pluralidad, de colectividad, de comunidad, es fundamental a partir de las acciones de los individuos, de las personas. No se construye de otra manera en nosotros y en nosotras, ¿no? Son acciones, digamos, de nuestros cuerpos, ¿no? Donde ponemos el cuerpo, donde ponemos la mente, donde ponemos la mirada, eso influye en reconfigurar lo que nos es común, ¿no? Y a partir de ahí, justamente nos encontramos con ese dispositivo para administrar lo común necesariamente, ¿no? Incluso del movimiento anarquista, a ver, vivamos sin Estado. Sí, sin embargo, necesitamos reglas para administrar lo que nos es común, porque ciertamente hay cosas que no son comunes, ¿no? Entonces, tener esa conciencia y tener ese presente que existe ese dispositivo para administrar lo común, creo que nos toca realmente hacerlo funcionar, ¿no? Y sí, quienes están ocupando esos espacios en esa institucionalidad que ya creamos para administrar lo común, tienen una enorme responsabilidad, o sea, no pueden seguir reproduciendo estos procesos de captura, de erosión de lo público, de desvirtuar lo público, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una enorme responsabilidad en el Estado, sí es papel de todas nosotros y nosotras, pero el Estado es el dispositivo que construimos, ¿no? Y sí también es un dispositivo de transformación. Entonces, es ocupar el Estado, ¿no? Para evitar ser capturado, para evitar su captura y que realmente funcione para el beneficio común, ¿no? Entonces, ¿cómo como sociedad logramos hacer eso? Y logramos construir ahí esos equilibrios. Creo que es el reto más grande que tenemos y sí supone un poco de nosotros, ¿no? La mirada de que tenemos derechos, ¿no? La mirada de que tenemos algo que hemos creado, que estamos pagando, que nos cuesta a todas y todos y que realmente puede contribuir a nuestro bienestar, ¿no? A una vida digna, ¿no? Entonces, creo que por ahí es el reto y pues sí, no tenemos que dejar de exigir. Hay muchos mecanismos, muchas experiencias de gestión colectiva, de diseño participativo, de toma de decisiones participativas, de monitoreo del funcionamiento del Estado y yo sí creo que hay que influir en cambiar las reglas del juego. Por último diría, algo que se ha puesto en cuestión en esta crisis tan profunda es el pacto social, ¿no? El pacto social originario es el que crea lo público, ¿no? Si nosotros hoy encontramos un pacto social en crisis, en donde todo el mundo está diciendo sálvese quien pueda y sálvese quien pueda pagar su protección, su salud, su seguridad, su vacuna, es urgente repensar el pacto social y el pacto social es un pacto entre nosotras y nosotros a partir de lo que valoramos, de lo que cuidamos, ¿no? De lo que somos, de lo que nos comprometemos y ese pacto social tiene que verse reflejado, cristalizado, materializado en las instituciones públicas, ¿no? En lo que tradicionalmente conocemos como el sector público, ¿no? Y ahí sí tenemos que aspirar a que ese pacto social tenga reglas, tenga dispositivos, tenga mecanismos de administración de excelencia, ¿no? Que funcionen como la prioridad más alta, ¿no? De construir el bien común de lo que es de todas y todos, ¿no? Pues me encanta esto como una idea de cierre justamente para imaginar que sí es posible transitar de un sálvese quien pueda, ¿no? Como dices, que a lo mejor momentos de crisis como esta nos llevan a pensar en salidas en las que por lo menos yo y mi familia esté bien cuando
cuando si podemos contribuir a que se modifiquen pues esta idea de que si tú también estás bien, yo estoy bien, creo que ahí es donde todos salimos ganando, ¿no? Y ahí es donde el Estado cumple este papel también. Entonces, pues me ha gustado mucho platicar contigo, Héctor, y gracias por esta igualmente. participación.